Bernard es arquitecto belga, se destaca por su enfoque riguroso y analítico, su estilo que captura la esencia de diversos movimientos del siglo XX, desde la Bauhaus y el modernismo hasta el posmodernismo y el Art Deco, se traduce en una estética neomodernista que no solo respeta la simplicidad lineal, sino que también ofrece una experiencia visual rica y controlada. Con ustedes. Buenas noches, hola. Primero, yo estoy muy feliz de estar aquí. Quiero agradecer a Dara, a Laura y a todo su equipo por esta invitación fantástica. Y yo me voy a presentar. Yo me llamo Bernard Dubois, soy arquitecto. Yo tengo una formación al comienzo que es más bien científica. Sí, he hecho estudios de química después de mi secundario y luego me interesó la fotografía. Estudié fotografía y luego pasé a la arquitectura. Y es a través de la fotografía que yo descubrí la arquitectura y fue así que me orienté hacia la arquitectura. Estudié arquitectura en Bruselas, en la COM, y allí fui egresé en el 2009. Luego trabajé un poco con un proyecto, sobre todo un concurso con Nicolás. Yo era pasante en Rotterdam y eso fue bastante interesante. Y luego trabajé por algunos estudios de arquitectura en Bélgica antes de fundar mi propia agencia de arquitectura. El primer verdadero proyecto que yo pude realizar fue el pabellón belga en la Bienal de Venecia en el 2014. Y en Bélgica la manera en que funciona esto para un proyecto como ese es un concurso, que es un concurso abierto. Entonces yo reuní a 3 amigos con los quienes yo me propuse hacer un proyecto para ese concurso. Entonces presentamos ese proyecto, ganamos y logramos representar a Bélgica en la Bienal de Venecia. Ese concurso fue en el año 2013. El proyecto, entonces, ¿en qué consistió? El proyecto era un proyecto que mezclaba mis primeros amores por la fotografía hacia la arquitectura. Y el principio era que en ese momento, como joven egresado de arquitectura, empecé a entender que se construía cada vez menos en Europa, se construye muy poco, casi nada, entonces hay que poder intervenir en lo que ya existe. Por eso la renovación, la transformación y los interiores son cosas muy importantes y que son cada vez más importantes para el futuro. La manera en que se ha interpretado esto y que hemos querido jugar con esto es siguiendo un poco la inspiración de Robert Venturier y Las Vegas, que era uno de los fundadores del posmodernismo en la arquitectura. Nos interesaba los interiores en Bélgica, es decir, aquellos que se hicieron sin arquitectos, sin decoradores de interior, sino aquellos que se habían hecho espontáneamente por los habitantes. Entonces era un lindo trabajo, era muy ambicioso respecto a aquello que habíamos propuesto, así que es algo que nos tomó aproximadamente un año. Hemos tomado nuestro coche, los 4, y con un fotógrafo, y hemos recorrido Bélgica buscando estos interiores vernaculares. Hemos viajado hacia gente, fuimos a lugares muy diferentes, con diferentes situaciones socioeconómicas, para descubrir justamente estos interiores. Así que de ese trabajo, lo que hemos concluido de investigación, hemos tenido un archivo fotográfico, nos instalamos en la escuela de Cambre y hemos llenado una habitación con todas las fotos y todos los interiores que habíamos visto. Habíamos visto un centenar, habíamos visto viviendas sociales, castillos, casas minimalistas, lleno de lugares muy diferentes. Y
y hemos distribuido todas esas fotos. Eso nos tomó muchos metros cuadrados y las pusimos juntas según la tipología. Y descubrimos al final esa tipología. Y teníamos esas tipologías que se habían puesto en las paredes, ¿sí? Y empezamos entonces a decidir, a nombrar estas cosas. Es decir, nombrar estas intervenciones vernaculares de los interiores. Y entonces de eso hicimos un catálogo, que es donde cada vez, en lugar de nombrar las cosas de manera estricta, lo que hacíamos era deslizar las cosas de una definición a la otra. Es decir, que había tipologías que eran claras, que cristalizaban una definición y finalmente iban progresivamente hacia otra definición. Ese era el trabajo del archivo que hicimos y también de la interpretación. Y les voy a mostrar dos. Esta, por ejemplo, que era la más característica, la de la izquierda, esa parte de un objeto inalienable. El objeto inalienable es un objeto que, por ejemplo, cuando uno vende un edificio, todo lo que está en las paredes y que no se pueden sacar, como la cocina, el placar, etc. Pero algunos de los objetos a veces pueden transformarse en algo inalienable, es decir, que son objetos móviles que de golpe son atraídos por el edificio. Y aquí a la izquierda, el principio es algo bastante divertido, es una vivienda social, es gente que siempre se ponía una al lado de la otra, se ponían una al lado de la otra para mirar la tele, entonces estropeaban la pared, entonces como en el dentista ponían una protección en la pared, pero al final es como si esas sillas estuvieran atraídas por esta protección, y entonces de alguna manera se incrustaba en el muro, entonces se transformaba en un objeto inalienable. Esa es una tipología. La segunda tipología, que es la de la derecha, es lo que llamamos el hogar frío, es decir, Bélgica es un país que no tiene grandes edificios ni grandes departamentos, sino en general tiene pequeñas o grandes casas, pero siempre muchas casas. Entonces, en la pieza principal está alrededor de la chimenea, siempre. Y eso plantea un problema de composición, porque cuando la chimenea deja de ser usada y la gente la reemplaza por una televisión, hay un problema de sonorización de la pieza, ¿sí? Porque en el centro ya no está la chimenea. Entonces, el hogar caliente que se transforma en un hogar frío de la televisión en vez del hogar caliente de la chimenea. Y eso vimos que se repetía mucho, y ahí este es un interior, por ejemplo, de personas grandes, es decir, algo muy simple, pero hemos visto cómo se transformaba esta chimenea en televisión en toda suerte de hogares. Ustedes seguramente puedan plenar en esto, donde, por ejemplo, la chimenea está abajo de la televisión o la televisión está en la chimenea, o a veces se reemplaza una por la otra. Incluso llegamos a ver en alguien que vivía en una caravana, en una casa rodante, él lo que hizo fue poner piedras y de cemento y había construido como una falsa chimenea en donde arriba había puesto la televisión. Esto es realmente el ejercicio del descubrimiento de toda esta tipología. Luego, ese era el trabajo principal, el trabajo de archivo, nombrar las cosas, hacer un catálogo, y una vez que teníamos todo esto, decíamos, ¿qué vamos a hacer en el pabellón? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer en la exposición? Entonces ahí dijimos, vamos a hacer algo muy, muy belga, vamos a hacer algo vacío y la gente va a tener que descubrir lo que ocurre. Porque es verdad que en la Bienal de Venecia algunos pabellones tienen muchísimas cosas, ¿sí? Y en nosotros algo muy belga es que algo más bien vacío. Entonces la idea era intervenir directamente el pabellón, sobre el edificio mismo, para poner en escena esta tipología, estas figuras que habíamos identificado. Y la idea fue entonces hacer un proyecto al revés, es decir, que los visitantes iban a entrar iban al pabellón, ellos mismos tenían que buscar cuál era el proyecto y cuál era la intervención. Sí, aquí tienen, por ejemplo, ahí hay mucho en las figuras clásicas belgas, como la
la terraza, sí, el jardín d'hiver. Así la gente, por lo general, le suma esta veranda es un exterior que se transforma en un interior, algo que nosotros habíamos hecho a la inversa en el edificio. Es decir, que uno de los lugares del pabellón Belge, allí pusimos una ventana en el otro sentido para para transformar el espacio exterior en el espacio, perdón, interior del pabellón en un espacio que habría sido exterior. Es decir, muchas cosas bastante extrañas y bastante poco perceptivas, y el invitado se lo llamaba que descubra esto. Acá vemos a la derecha, en el fondo, la reproducción de lo que yo describía, sí, avec el hogar frío en la casa rodante. Es la idea de crear una centralidad poniendo la televisión sobre la chimenea y crear esta centralidad. Aquí a la derecha, en el fondo, podemos ver las sillas que están en el muro, este objeto inalienable, ¿sí? Que estas sillas que de alguna manera son absorbidas por la construcción. Ahí vemos en el fondo esta pequeña pieza donde le hicimos un falso techo, que es una figura muy característica de los años 80, de los años 90, para ahorrar energía. Gente que tenía altos techos hacían falsos techos para ahorrar energía. Ese fue nuestro objeto inalienable. Y el visitante era invitado a pasear por el espacio y simplemente observar estos objetos y preguntarse qué eran, y finalmente que pueda descubrir las cosas del archivo. Este es otro objeto inalienable. Ese es un armario central que es un armario totalmente que no puede ser inalienable, pero que es absorbido, es integrado a la arquitectura por tener ese lavatorio a medida, ¿sí? Sí, esa mesada con ese lavatorio que se va a fusionar. Entonces los dos se fusionan. Y entonces pusimos estos cerámicos también en el suelo. Teníamos un lindo suelo de piedra y allí poníamos pusimos esos cerámicos. Entonces, un proyecto surrealista, un poco un pabellón totalmente belga. Y esa es una puerta que hemos cerrado, pero que solo dejamos la huella en la piedra. Era el pabellón belga, nuestro primer proyecto. Y después abrí mi agencia de arquitectura, y mi proyecto fundacional era sobre la importancia de los interiores y exteriores, y sobre trabajar sobre los interiores, ¿no? Que les mostré cronológicamente una serie de proyectos que traduce el interés que tengo por el proceso. Cada proyecto es un proyecto para mí. Cada proyecto es un proceso para mí. Entonces, mi interés se centra en la arquitectura del siglo XXI y del siglo XX. Entonces, trato de reunir momentos, visualizar la arquitectura del siglo XX, creando nuevos lenguajes a partir del lenguaje que existe. A veces los mezclo, a veces los sumo, a veces cambio algo. Ese es uno de mis primeros proyectos, bastante viejo. Era un mobiliario para la galería Patricia Low a escala. Se puede ver entonces como una maqueta. Y esto hace referencia a proyectos holandeses con
reducidos a una escala de mobiliario, ¿sí? Con este mismo principio de maquetación, de arquitectura y con juego de escalas, este proyecto de la Galería Baker-Lin en París. También lo mostramos en la Galería Independencia en Nueva York. Voilà. Alors ensuite, j'ai commencé à travailler assez souvent sur des projets También trabajé pour muy a des boutiques, menudo pour des marques de para mode. proyectos de boutiques de moda. Por ejemplo, Valextra, una marca italiana, italiana, en pour 2016, leur magasin de para Milan. su tienda de Alors, le principe, Milano. c'était, El principio era en fait, entonces souvent, je fais vraiment, même pour des projets d'intérieur, référence à l'architecture et interés en la assez sur arquitectura l'échelle. Ici, notre y inspiration, c'était escalas. La inspiración James era Wines, donc James architecte Wines, assez culte, arquitecto postmoderniste, icónico, et la modernista, brique et la el déconstruction. Donc, en fait, ladrillo, c'est la un projet deconstrucción. qu'on Este a es un refait évidemment à proyecto que l'intérieur de la boutique, mais hicimos, on a fait aussi une série de rehicimos el petits interior de la podiums ou de tienda. présentoirs, de petites Hicimos algunos de petites ajustes, sculptures algunas en esculturas briques, en voilà, en ruine, en ladrillo. train de se décomposer. Alors, pour la petite Nos muestra histoire, entonces un sur centro le que se papier, está c'est très simple de faire descomponiendo ça. o componiendo, depende cómo Dans se la lo réalité, mire. ça l'est Y la évidemment toujours un peu realidad moins comme tous les era projets, parce ir que cada les vez briques qui sont con los des briques qui sont ladrillos, légères que son servent livianos, à fabriquer des murs. podemos Et dans fabricar les murs, il y muros. a Y des en los joints muros séparent les briques, hay et donc il y a une petite juntas. distance. Ce qui fait que, en fait, Y eso marca una largeur d'une distancia. brique Entonces, n'est el pas la largo moitié de sa longueur. de La longueur d'une brique, un c'est la somme des deux largeurs plus ladrillo l'épaisseur du joint. es Donc la on ne peut pas suma. les emboîter de cette façon-là No sans podemos joint. Pour pouvoir emboîter encastrarlo sin de cette façon-là junta. des briques sans joint, Los ladrillos sin junta, donc, dont la largeur fait exactement la moitié de la longueur. el largo era Ce sont des briques la prévues pour mitad des pavements del de ancho. sol, Entonces comme les briques dans les necesitábamos, rues d'Amsterdam, etc. por ejemplo, las Et calles donc, de qui Ámsterdam, atteignent un ¿no? poids qui est inutile, enfin qui est impossible à Es placer sur une dalle de sol qui prend imposible 700 km². Voilà, donc en fait, on a dû fabriquer des reutilizarlos. briques Así que sur tuvimos que mesure pour ce projet par un producteur construir milanais. Parce que si on venait ladrillos a positionner dessus, medida para des este articles de maroquinerie proyecto. qui évidemment se griffaient au contact de la brique. Donc en fait, tout Y ça además le finalement, dimos c'est toda esta entièrement en vida de décor. C'est une marroquinería. construction en Es una médium construcción qui a été soigneusement intermedia dessinée pour que ça tombe juste au millimètre, que avec llevó des tiempo briques dibujar pour mimer a la medida exacta para que pudieran encastrar. Voilà. Acá lo ven. On aurait aimé pouvoir simplement Se les hubiese empiler, mais en gustado fait, les empiler, on aurait apilarlos. pu faire ça dans un hangar, voilà, mais pas dans une boutique. Pero bueno, no podríamos haberlos apilados allemande. en una boutique, en una tienda de Alors marca en ça, c'est Milano. un de mes premiers, ça, c'est Sí, mon en una premier estación de projet en Chine trenes. pour Nicolas Andreas Taralis. Acá, por ejemplo, es un proyecto en Donc c'était un China. showroom pour une Era un marque showroom de mode para una qui se marca développait à ce moment-là en Chine, que se estaba pour desarrollando en lequel on a fait China. un Nos projet contrató qui est, Nicolás Andreas voilà, qui était Taralis, vraiment très néo-moderniste. una marca pour le muy coup. C'était neomodernista. particulièrement intéressant de Muy commencer interesante à travailler en ver Chine que en trabajábamos. 2014. 2014 era C'était une esto. découverte parce qu'en fait, la Hicimos un Chine a gran beaucoup, descubrimiento porque beaucoup China évolué. C'était très evolucionó intéressant de voir muchísimo. cette Entonces évolution fuimos testigos un poco de todo este crecimiento, este desarrollo, de la durée de nos projets. el tiempo que nos Ça, llevó c'était llevar a cabo un este showroom, c'était proyecto. dans un bâtiment Este showroom industriel. era En fait, on a en réaménagé un en edificio showroom industrial pour que se refaccionó para ubicar un showroom en su interior. c'est bloqué. Ah, se trabó. A ver. Ahí está. Voilà. Je passe También un peu quiero vite sur mostrarles certaines un images parce qu'il y a poco beaucoup d'images. de la Voilà. tienda, Donc ça, c'est un projet pour del Zadig et Voltaire, qui est une proyecto marque para à Zadig y Paris. En fait, Voltaire, c'est de una marca c'est- parisina de c'est aussi 2017. un peu le début d'une longue série de projets Bueno, este fue el pour des principio, marques el inicio de de una larga vêtements. serie Et en de fait, c'est un exercice assez colaboraciones para intéressant. marcas C'est pas de nécessairement ropa. complètement mon univers au No départ, era mi même si universo, no me étrangement, en sentía fait, tan cómoda al quand principio, j'étais pero étudiant à la Cambre, bueno, j'étais cuando très estaba ami estudiando en la avec Cambre, des gens qui étaient étudiants tenía en mode à la amigos Cambre que aussi, qui maintenant, en estudiaban fait, diseño dirigent de des maisons de modas en mode la à Cambre Paris. Et y donc, par hoy, la force bueno, des tienen choses, su
marca de ropa en París. Hoy trabajamos juntos. Bueno, no es el caso de Zadig y Voltaire, pero lo que es interesante en este caso es partir de la idea de, por ejemplo, ¿qué sucede? Cuando una marca nos contacta para que lancemos su nueva historia, nos cuenta una historia, nos dice, acá estoy, ¿qué hago con esto? Quiero esto, ¿qué hago con esto? Esta es mi historia, quiero desarrollar algo interesante, que hable de mí. Y bueno, y yo, medio como un psicólogo, ¿no? Trato de interpretar, de ver, de identificar los objetos que encuentro interesantes para darles una nueva identidad, para hacer un nuevo proyecto y llevar esta marca hacia el futuro. Zadig y Voltaire es el rock y, bueno, y otras cosas más parisinas. Entonces traté de llevarlos hacia aquello que yo consideraba interesante. Siempre me gustó, admiré a Auguste Perret y siempre me gustó su arquitectura, como la de Johnson. Pienso que son arquitectos que se ubican en momentos bisagra. Auguste Perret se encuentra al inicio del modernismo y Perret tenía este interés de inventar nuevos órdenes del concreto. Así que bueno, hice un poquito columnas corintianas para darle un nuevo nacimiento a este concreto. Y este es un vocabulario muy clásico, pero al mismo tiempo de un uso brutalista del concreto. Se trata de mostrarlo tal cual, sin decoración. No hay decoración. Sin embargo, hay decoración. Auguste Perret es muy claro en esto, es muy interesante. Y en espejo, lo que me interesa, de Philip Johnson, que atraviesa todo el siglo XX, cambiando su buzo marca Polo cada 10 años. Él se interesaba al posmodernismo en cuanto a reintroducir una forma de clasicismo, columnas, repeticiones, espejo. Es muy interesante. En Nueva York, las salas de concierto. Esto para decirles qué cosa, esto justamente. Zadig y Voltaire fue el inicio de otros proyectos para poder introducir cosas que a mí me interesaban en la historia de la arquitectura, que podrían corresponderse, la ambigüedad entre lo bruto y lo parisino al mismo tiempo. También trabajé en algunos proyectos en el cruce de las calles Rivoli y Cambron, sobre varios metros cuadrados de habitaciones en fila. Habitaciones conectadas en fila. Es algo que me encanta, es la estructuración del espacio. Cuando hacemos interiorismo y reinventamos el espacio que era caótico, bueno, el cliente nos dice, bueno, tengo este espacio, pero este es muy bajito, este es muy profundo, este es muy largo, no es muy ancho, no tiene luz, tiene ventanas. Siempre hay algo que dice el cliente. Entonces, hay que tratar de que ese espacio, darle una forma, ponerlo en forma. Y la característica es los defectos, lo que el cliente piensa que es un defecto. Bueno, nosotros teníamos un espacio que no tenía mucha forma, pero que era bastante alargado, con ventanas. Lo estructuramos con puertas alineadas, conectadas unas con otras. Y hay distintas... la fachada se ve alineada, pero no las profundidades. Acá tienen las imágenes. Mezclamos un poco piedras naturales, concreto. Esto es de 2017.
Me gustaba mucho este material antes de que se volviera de moda. Bueno, esto es una piedra natural que respondía en textura y color un poco al concreto y crea esa ambigüedad con el concreto. Y era esto que me gusta del clasicismo y de la ornamentación, esa ambigüedad. Y este brutalismo del que les hablaba que tiene el concreto. Así que bueno, trabajamos con esos elementos texturados, enmarcados, ornamentados. Y acá pueden ver las imágenes llevadas a la realidad. Es un trabajo, fue un trabajo bastante clásico con el concreto. Estas son... Creamos una cornisa para darle un poco de altura, una impresión de altura. Esta es la entrada, estas son las habitaciones de la planta alta. Hicimos un trabajo sobre el acero, sobre las barandillas. Y esa mezcla entre la piedra natural y el concreto. Otro proyecto para una marca de moda, Isaac Reina, es una marca de marroquinería parisina en 2018. Ellos hacen cosas muy minimalistas en marroquinería y simples. Y llegaron diciendo, yo quiero rectángulos, quiero octógonos, quiero geometría. Y yo les dije, no, yo creo que hay que introducir círculos y semicírculos, porque para mí eso era lo importante para trabajar referencias postmodernistas más de los años 80. Así que bueno, partimos de esta referencia de Shinohara, buenas reglas del arte en arquitectura, porque íbamos a estudiar arquitectura. Todos estudiamos esto, ¿no? A todos nos enseñaron esto, que los elementos se encuentran y deben expresarse como elementos. Todas las esquinas que salen deben reencontrarse. Acá tenemos un entrecruzamiento de materiales que es el año 80-84 de Shinohara. Y estamos a nivel de grafismo. Está todo cortado en círculos. En un mismo papel nos abría una puerta, un círculo y podíamos colorearlo. Yo lo encontraba muy interesante. Y era cuestionar, interrogarnos, porque era esto, no todo lo que yo había estudiado en mi formación, en la Cambre. Era todo muy neomodernista, con un cierto interés posmodernista más teórico. Bueno, estas son las referencias que tomamos. Esta es una boutique muy pequeña, bastante extraño como espacio. Era un departamento en el barrio 16 de París. Había una puerta en el muro del fondo que daba al stock, que tenía 1,60 m de altura, lo que era absurdo. Había un agujero en la pared y dije, ¿qué hago con esto? Bueno, mi proyecto fue este, vamos a reutilizar, dar una nueva vida a ese agujero en la pared. Así que podemos ver a la izquierda la puerta, el agujero. Y lo que hicimos fue hacer una escalera. Presentamos 6 opciones, nos quedamos con 6, había 30, 40. Y elegimos finalmente, este es el 3D de 2017, gracias que evolucionó el 3D.
Pero esto es lo que dio el proyecto. Tenemos esa escalera que nos lleva entonces a esa puerta de 1,60 m en el fondo. Lo pudimos hacer en cuero a esa puerta. Recuerdo que la marca hace marroquinería. Así que tenemos ese objeto que se abre, que reutiliza ese agujero en la pared, ese hueco en la pared. Funcionaba muy bien. Había un empleado que estaba sentado en su computadora, que trabajaba. Había algo muy espontáneo. Ese círculo que podía desplegarse, ese semicírculo que se transformaba en una mesa. Luego, en 2020, trabajé con Maniera, una galería belga, y colaboré también nuevamente con Isaac Reina para el mobiliario de Maniera. Las referencias eran estas. El proyecto era una seguidilla de proyectos para una boutique que habíamos hecho juntos y era un derivado de aquel proyecto. Una edición de mobiliario, no teníamos contexto. Muchas veces nos sucede esto. El contexto nace del obstáculo, de los límites, un poco más libre. Bueno, propusimos estas sillas con una base cúbica y una parte alta semicircular que hace referencia a los años 80 y a su geometría, la misma invertida, el círculo abajo, el cuadrado arriba, una mesa secrétaire desplegada. Este proyecto es el corte. Tiene un tamaño máximo. Tuvimos que definir cuáles iban a ser las líneas del corte para poder hacer un gráfico, ¿no?, sobre los elementos. A la izquierda tenemos la versión pequeña de la mesa secretaria y a la derecha el tamaño en grande. Acá tenemos también en madera una serie de mesas ratonas, siempre con formas cúbicas y siempre con formas semicirculares. Un próximo proyecto fue con iCycle, una marca de moda china. Yo la descubrí, hace cosas mínimas, o sea, minimalistas, muy simples, y quisieron abrir la primera boutique en París. Compraron un edificio en Georges-Rousseau y se instalaron en varios pisos y quisieron instalarse en ese edificio. Así que, ¿cómo hacemos para hablar con el cliente? ¿Cómo le explicamos el proceso? Bueno, ¿qué hicimos? Lo que tratábamos de explicarle al cliente es: nuestro proyecto era la conexión de varias cosas ligadas a la cultura china. Esta es una de las referencias, ¿no? La Cour Marly, el patio Marly del Museo del Louvre en París, es la justa posición de diferentes lenguajes estructurales, arquitecturales. Hay un lenguaje de ornamentación tradicional y hay otro lenguaje simple y moderno. Claro que el que es simple y moderno no es necesariamente simétrico. Lo que me parecía interesante acá era lo monocromático y la coherencia entre los colores del antiguo edificio y la nueva intervención. Este es un proyecto que me encanta en Berlín, de Chipperfield,
que viene acá como a comerse el edificio, ¿no? Esta entrada. Este es un proyecto que nos gusta mucho también. Este es sobre la explicación de cómo llevar al cliente a un proyecto. Acá la idea fue hablarle realmente de hibridación, es decir, de varias maneras, y también en esta unión entre la cultura occidental y la cultura oriental, encontrar puntos en común entre los arquetipos clásicos, occidentales y orientales. Y entonces hicimos como un inventario sobre cosas antiguas y algunas más recientes. Entonces el edificio se presentaba así, es decir, en realidad todo lo que está en negro son paredes existentes y lo que no está en negro son intervenciones. Entonces un espacio que necesitaba... No es verdad, porque en realidad el ascensor no era existente. Era un lugar que tenía que ser estructurado porque había una complejidad. Y entonces trabajamos sobre el principio del proyecto en el edificio. Esas son las 3D de ese momento, porque era el 2018. Y acá, por ejemplo, tenemos la escalera, que era la escalera del edificio, que se va a encontrar con la arquitectura más minimalista y simple. Y queríamos crear una serie de nichos atrás que van a fusionar todos los límites del edificio, la salida de seguridad, la escalera, etcétera. El principio, lo que quiero mostrarles es el proceso, porque a mí me parecía útil compartir el proceso para ver cómo pasamos de lo 3D a la realidad. Acá estamos este es el edificio tal cual es un edificio del que mantuvimos solo la fachada, porque mantuvimos, una escalera, que es la escalera antigua del edificio. Esta es la parte grande del edificio abajo. Se ha hecho un trabajo sobre lo monocromo. Lo que hicimos un enduido que está de acuerdo con el color de la pieza y va a complementar ese color. Entonces acá el encuadre la escalera son de piedra y en cambio ese panel es en enduido. Acá detrás de la puerta vemos la parte antigua del edificio con las escaleras más antiguas. Los espejos están integrados de la misma manera que las puertas. Hay un trabajo sobre los detalles, sobre la unión de estos lenguajes diferentes, es decir, el de la gran habitación de la izquierda y el otro de la entrada, que es ornamentado. Entonces lo que hacemos, en realidad esa escalera fue modificada, entonces hemos recreado una escalera nueva y que es ornamentada como la antigua escalera. Y entonces vemos en la imagen de la izquierda lo que va a rodear toda la piedra simple y inversamente tenemos el brazo liso y no sin ornamentos de la parte del proyecto, sabiendo que el conjunto todo es el proyecto. Esta es la antigua escalera sobre la que hemos trabajado. Y aquí un conjunto de nichos atrás que retoman esa suerte de arquetipo, ¿no es cierto?, de denominador común entre la tradición occidental y la oriental, con esa serie de columnas con espesores diferentes que se reducen hacia lo alto. Este es el mobiliario.
Y luego trabajamos rápidamente otro proyecto que hemos hecho para ellos también sobre el principio de una gran escalera, un poco en forma de escultura. Lo interesante cuando se trabaja con una marca es que tratamos de crear una identidad para esa marca y esa identidad se presenta a través de diferentes lugares que nos permiten explorar más cosas de las que hemos podido explorar la primera vez, como por ejemplo nuevas escaleras u otras formas, ¿sí? Acá nuevamente hay una correspondencia entre la piedra y el enduido. Les muestro las referencias para mostrarles cuál es el campo de referencia y cómo llevamos estas referencias a un proyecto, ¿sí? Juxtaponiéndolos o transformándolos o desplazando el contexto, modificando el contexto. Aquí hay pequeños pabellones que están en ese espacio. Es un proyecto que hemos hecho en Shanghái en medio del COVID. Se hicieron durante la pandemia, así que hemos hecho todo a distancia. La idea es dramatizar esos espacios, porque el espacio a veces es un espacio de comercio, como una boutique no es algo muy noble, ¿no? Entonces, en todo caso, yo creo que hay que ennoblecer ese lugar, algo que sea lo suficientemente simple al mismo tiempo para que se puedan agregar objetos sin que eso se transforme en algo muy cargado. Acá vemos un trabajo sobre la cerámica, que están en relación con la tradición china. Y siempre ese trabajo sobre los diseños, sobre el diseño a lo largo del proyecto. Ese es un trabajo para Aesop. De aquí, de cómo nace el proyecto y cuáles son los procesos que tuvimos. Es verdad que mi trabajo es un trabajo sobre la forma y cómo nace esta forma, qué hace referencia, si nos puede llevar a otro proyecto, puede referenciar a diferentes cosas y a veces opuestas y para llevarnos a un nuevo proyecto. Acá tomé como referencia, a mí me pidieron que hiciera una boutique, bastante aséptico. La idea es hacer una referencia a Bélgica. Traté de encontrar lo que para mí representaba mejor Bélgica. Entonces, este edificio, muy conocido por los belgas, que es muy típico de una arquitectura belga o holandesa o alemana también, como Stevens, donde vemos esos ladrillos amarillos horizontales que forman formas redondas. Existe ese juego sobre lo circular. Sí, esta es una casa conocida de Henri Valdevelde y este es nuestro pequeño espacio para esta boutique. Y lo que quise hacer es trabajar sobre un desplazamiento de escala y de contexto. Entonces lo que hice fue hacer referencia a todo el trabajo de las fachadas de Mastershorn y de Develle, pero aplicándola a fachadas interiores y reduciendo la escala. Y lo que ocurrió es que al reducir la escala, yo cambié la orientación de los ladrillos, porque los horizontales nos permitían hacer formas circulares. En cambio, en 20 centímetros, los horizontales nos hubieran hecho facetas, entonces los pusimos de manera vertical. Pero al ponerlas de manera vertical, cambiamos la referencia y nos llevaba a Japón, a Marruecos o a Brasil o a un contexto mucho más soleado o exótico, pero haciendo referencia igualmente al lenguaje de Stevens y de Neville, con lluvias, con cielo grises, ¿sí?, que hacen referencia a la costa belga. Este es nuestro proyecto. Era una época en que nos gustaban mucho los collages. Entonces hacíamos algunos collages para nuestros proyectos. Esto es
Entonces hemos construido eso para poner ladrillos. Parece algo muy simple, pero se vuelve muy complicado porque el ladrillo que nos convenía y que correspondía a lo que tenía que ver con lo que queríamos era un ladrillo de fachada, entonces no podía ponerse en el suelo porque se iba a romper. Sí, eso no era un problema, finalmente se rompió, pero no podía ponerse de la misma manera en la pared por una cuestión de peso. Entonces la empresa cortó miles de ladrillos para poder hacer ladrillos de 1,5 centímetros, porque estábamos, por supuesto, con plazos muy cortos, como siempre, y teníamos que hacerlo antes de una fecha determinada. Entonces era un trabajo bastante obsesivo sobre la medida exacta de cada uno de los elementos para poder tener ladrillos enteros y que no estuvieran cortados. Aquí hay una foto del Mar del Norte, porque de la costa belga, ¿sí? Esta era una escenografía que hicimos para CCA, Canadian Center for Architecture. Sí, Canadian Center of Architecture, que me contactaron para que hiciera la escenografía de una exposición. Y acá trabajamos sobre el color, lo paso rápidamente, las referencias. Hicimos trabajar sobre un degradé de colores. Queríamos hablar del color azul. Estos son documentos de la exposición. Así que lo que queríamos es implementar una serie de dispositivos que nos permitieran presentar todos los elementos de la exposición, que eran sobre todo libros, catálogos, fotografías, etc. Decían que eran una serie de mesas que se encajan, sí, con una esquina en L que está a 45 grados. Entonces cuando se unen estas mesas se pueden poner una al lado de la otra y se pueden encajar perfectamente y crea un juego de encaje y una modularidad. Sí, se pueden encastrar muy bien. Acá vemos la esquina de la mesa. Trabajamos con colores y bastante suaves, con algunos materiales suaves como terciopelo. Estas son las fotografías de la exposición. Y esta es un problema, perdón, hay una falta de tipeo. Esta es una escenografía para elementos para una marca de marroquinería. Y la idea era hacer referencia a la ambigüedad de las referencias. Acá tenemos la referencia de Carl André. Era posible hacer una forma geométrica simple, que es un encastre de piezas de formas geométricas. En este caso, partimos de esto para hacer cortes totalmente diferentes. Creamos una serie de elementos que pueden luego ensamblarse de manera diferente para transformarse en otra cosa y hacer volverse en un elemento mayor. La ambigüedad se comprende en estas dos imágenes. Puede ser algo muy simple, muy geométrico y extremadamente abstracto, o se transforma en algo más bien japonés de los años 80. Este es el 3D con diferentes colores. Esta es la escenografía que estuvo en el Palacio de Tokio durante una semana para este acontecimiento. Entonces hay una serie de elementos . El principio siempre es de la maqueta de arquitectura y del pasaje de algo que tiene que ver con algo neutro a algo, del metro, algo del
decímetro. Y aquí otro proyecto que tuve para Carven, que voy a contar rápidamente. Ellos buscaban un nuevo proyecto y trabajamos sobre referencias vinculadas al interior, que también eran referencias vinculadas a Mal Stevens, porque había una relación entre Madame Carven y Mal Stevens, que era una relación un poco alejada, que sí estaban alejadas por su yerno, bueno, una historia de esa época. Entonces partimos de la referencia de Mal Stevens para crear un diseño de interior y operar sobre la escala con estos elementos de fachada que ubicamos como elementos de interior. También teníamos un plano totalmente abierto y creamos esta estructuración del espacio y esta separación de las diferentes piezas, introduciendo color. Este es un proyecto para un restaurante que se llama PNI, que se llama, perdón, el principio del encuentro de lenguajes diferentes. Cuando el cliente nos llamó, pensamos en referencias muy norteamericanas, clásicas, para hamburguesas, y le propusimos tomar referencias más postmodernas y un poquito diferentes. Acá vemos las referencias. Está la famosa fachada de Anselin, que dio lugar a la forma que se usaba para crear una repetición en el espacio y para separar ciertas comidas. Este es Adolf Loff. Sí. Ese es sobre el trabajo de espejos y la repetición, y eso creado por los efectos de espejos. Este era nuestro espacio alargado, pero pero que hemos estructurado a través a partir de un alineamiento. Este es un collage de ese momento. Creamos este proyecto a partir de la idea de esta alineación. La idea era tomar referencias más postmodernas con Anselin y con referencias también tradicionales de los años 60, con algo también de los años 30. Entonces, diseñamos sillas de 13 patas como las sillas chinas, ¿sí? Pero de una manera mucho más pop, con un trabajo también a partir de referencias de Ashinora, y también pensamos en romper las reglas del arte y cambiar materiales y también expresar este cambio de materiales, ¿sí?, para cada uno de estos pasajes. También hicimos algunas variaciones bastante interesantes con el mismo cliente para desarrollar este lenguaje más allá de las referencias. Partimos de las referencias de un arquitecto belga de los años 70, un poco en el límite, en la frontera entre el modernismo y el posmodernismo. Nos inspiramos de estas formas para reproducir entonces lo que les mostré y crear esta serie de esqueleto que se repite. Bueno, una especie de repetición del mismo motivo, con el detalle. También un proyecto para las Galerías Lafayette, algo que les voy a mostrar un poco más rápido. La maqueta de la arquitectura es esta idea, ¿no? Un conjunto de elementos arquitectónicos que en cemento, superpuestos sobre una superficie de 3.000 metros cuadrados, una superficie de las Galerías Lafayette. Esto es lo que vio, estos son los elementos en cemento.
Algo divertido para mí es que, bueno, un proyecto muy similar en un contexto muy diferente, ¿no? Entonces, bueno, esto hace que terminemos con un proyecto completamente diferente. Esto sucedió con Alsterhaus en Hamburgo. Era un espacio de 2.000 metros cuadrados que intervenimos de una manera completamente diferente, modulable, más estricto, más arquitectural. Les voy a motrar las referencias, las columnas que yo tomé de la arquitectura belga, de Sverigefjell en Venecia, del pabellón nórdico, y también trabajamos estos accesos a nuestro proyecto. Bueno, hay una enorme complejidad funcional de cada una de las zonas. Cada tienda tiene la necesidad de una personalización diferente, la materialidad. Otras que no quieren su plano, pero no les importa la materialidad. Otras que sí están muy arraigadas a su materialidad y no tienen plano. Bueno, tenemos esta serie que nos inspiramos en una serie de espacios holandeses de la Escuela de Rotterdam. Tenemos estas especies de puentes cortados por especies de láminas que definen la zona, definen el espacio que le pertenece a cada uno, a cada boutique, a cada marca. Acá tenemos la influencia del pabellón de Steven Fenn, que pueden observar. En el techo también nos permite integrar esa funcionalidad, nos creamos un amoblamiento arquitectónico. La imagen del gran hall. Generalmente los proyectos en los que intervenimos partimos de un espacio vacío. Solamente tenemos la estructura en cemento, así que buscamos recrear una dramatización de los espacios, una estructuración con esta base, con estas grandes columnas que creamos y estos elementos de cornisa que vienen a separar, ¿no? Con el mobiliario que se instala geométricamente. Acá pueden ver también otro proyecto de galería que realicé para un gran comerciante de arte belga. En estos documentos podríamos ver, en principio, los muros que existían y los que tuvimos que construir. En principio, pero veo que tampoco. Así que, bueno, partimos de un espacio muy estrecho y que se ampliaba hacia el fondo. Y en la parte derecha, donde ustedes ven la puerta, era la circulación del inmueble con un pequeño palier. Y el proyecto era entonces estructurar el espacio, creando piezas conectadas. Hay una entrada, les voy a mostrar, a ver. Tienen el edificio, tiene una entrada con un bloque acá. Hay un ingreso para el staff, para que ingresen a vestidores. También hay una segunda entrada, una entrada de servicio que se encuentra acá, más allá, más arriba, porque está un poco el palier del edificio. Era un obstáculo, una limitante. Así que el objetivo, o el principio del proyecto era construir esos 4 espacios que vienen acá, que vienen a integrarse a estos muros con habitaciones, piezas, ambientes conectados. Cada vez teníamos todo el tiempo puertas que se enfrentan, tenemos la entrada, y el principio era trabajar sobre la circulación y de desdramatizar la situación.
Cuando era joven o más joven y que iba a visitar esta galería de Xavier, es su tercera galería en Bruselas. Este es su tercer espacio. Y cuando yo visité su primera galería, me impresionó por el aspecto solemne, ¿no? Y a él le encantaba poner de relieve ese espacio solemne. Y bueno, y al final un poco le generaba un terror a la gente en vez de motivarlos para ir a comprar. Así que uno circulaba por los espacios, llegaba al espacio más grande y podía uno atravesar el muro grande para poder llegar a ese espacio, ¿no? Y también hay una puerta, una doble puerta a la cual se accede a la oficina de Xavier. Y bueno, la idea era de poner en escena un poco esta jerarquización del espacio. Desde la calle se veía esto. Era el show inaugural de la galería de Xavier Hufkens. La escalera, son todas las partes que no van destinadas a la exposición, fueron tratadas en madera. Los corredores, los paliers. Era una forma de transmitirle a la gente que esos espacios eran privados, que no eran para circular para el público. Fíjense cómo también con estos escalones demarcábamos la limitante para el público. Entonces nosotros hicimos de la limitante del edificio un mensaje para el público y así creamos el espacio y el proyecto. Fue una gran conversación, un debate profundo con Xavier. Podemos poner una pared más, podemos tirar esto abajo, podemos... Bueno, a través de la puerta derecha podemos ingresar. Podemos pasar por la izquierda y llegar al segundo, donde estaba la cocina. Bueno, fue toda una mise en scène, ¿no? Como una circulación que hicimos nosotros para poder apropiarnos del espacio, cómo serían los vernissages, sin hacer lío en las cocinas, por ejemplo, que llegue el empleado a la mañana, que se saca su abrigo, que bueno, que no haya lío cuando que no el cliente no se distraiga. Entonces que hubiese también una circulación secreta. O si, por ejemplo, Xavier venía de algún viaje, que ningún cliente lo viese. Bueno, acá estamos hablando de una galería de 300, 400 metros cuadrados. Poder poner todo esto en escena fue un gran desafío. Llegamos por el espacio del fondo, llegamos a la oficina y tenemos esta doble puerta de las que le hablaba recientemente. La puerta es muy alta, pero bueno, hice un alineamiento con la altura, una altura que existe, que se extiende sobre dos alturas distintas ese techo. Entonces, ¿cómo partir de un lío, un desorden, a el orden? Bueno, esto es lo que hicimos. Partimos de cosas que sí existen. Hay una diferencia de altura de techos. Buscamos una función y porque llegamos a ese espacio de oficina y porque necesitamos llegar a un espacio íntimo, llegamos a un límite en el techo y le decimos al visitante que ya no debe entrar en ese espacio sin ser invitado directamente. Este es otro proyecto para Courrèges. Es una marca que conocemos todos, que compró la familia Pinot en 2020. Y Nicolas de Filigé fue nombrado director artística, un compañero egresado de la misma escuela que yo, a la Cambre. Cuando decidimos trabajar juntos en este proyecto, partimos de la historia de la marca.
Lo que es muy interesante cuando trabajamos con una marca, con una hermosa historia como esta, y que fue poco a poco abandonada y que dejó de ser parte de la moda, es reinsertarnos en esos códigos de la marca que tenía en su origen, en sus comienzos, y llevar esos códigos a algo de la actualidad. Ahí tiene una estética, tiene eso blanco, eso liso, esa estética que tiene, ¿no? Un poco la marca, algo muy claro, ¿no? En sus fotos de la época. Poco la marca de la época, una imagen, una boutique de Courrèges de la época, del año 67. Acá tenemos un poco lo que retomamos en el diseño de las nuevas boutiques, de las tiendas. Retomamos esta imagen y finalmente, bueno, fue lo que se retomó después, ¿no? Y fue lo que el lenguaje que retomamos y que mantuvimos. Este lenguaje de origen de Courrèges de los años 60 lo ligamos con algo más simple, el estudio fotográfico. Entonces mezclamos un poco con la cultura de clubbing belga de los años 60. Esa identidad actual que tiene entonces Courrèges es la Bélgica de los años 90 y la historia de Courrèges. Bueno, este es el primer diseño que hicimos en la rue Franc-Bourgeois. Acá vemos el proyecto realizado, terminado. La estructuración del espacio, crear perspectiva, ahí en donde centralizarlo, darle una dirección. A menudo debemos imitar estructuras y bueno, son los elementos que retomamos y que rehicimos, repetimos, pensando en aquella época de Courrèges. Acá hay algo directamente que refiere a los principios de la época del diseño de Courrèges, pero que hoy se interviene completamente diferente. En aquella época, cuando eran tiendas, no se trataba de dibujar o no se ejecutaba todo como ahora. Se hacían bricolajes, se hacían 2 o 3 cositas acá, allá, se ajustaba acá y listo el proyecto. Hay una cultura que es distinta en la forma del hacer. Y lo que me encanta del proyecto, de lo que trato de alcanzar, es lo que es evidente, lo que es obvio. Entonces, la idea es que tenga la noción de siempre existió, siempre estuvo acá, siempre fue parte de esto. No podría haber sido otra cosa que esto. Entonces, bueno, alcanzamos el objetivo que nos habíamos propuesto. Es esta serie de detalles. Y también partimos con la estructura de Courrèges en Nueva York, la estructuración del espacio. Siempre hay una escalera, un palier sobre el que hay que trabajar y reestructurar de una manera diferente. Esto es el stock y el frente de la boutique con sus espejos que llegan hasta el techo. La importancia de la fotografía siempre, ¿no? En mi trabajo está muy presente. En este caso fotografiamos monocromático, con los objetos. Hace referencia a algunos proyectos de Théo Mercier, el artista francés, cuando se hacen esculturas de arena que se van descomponiendo, deshaciendo. Cuando una escultura sale de la piedra,
Y acá parece algo congelado en el tiempo, como si estuviésemos en Pompeya ante una catástrofe y todo hubiese sido fosilizado. Así que en fotografía siempre representamos nuestros proyectos, como este, por ejemplo, o el proyecto de Lanvin, de la marca Lanvin. Hicimos otros proyectos de Courrèges en Franc-Bourgeois, la calle Franc-Bourgeois, París. Estos son los expositores. Siempre hay algo que se complica, ¿no? Ya sean espejos en el techo, eso está prohibido en Francia porque puede caerse sobre la gente, los bomberos no nos los aprueban. Así que ahí, esto fue una zona de guardado sobre espejos que habíamos pensado del Courrèges original. Bueno, no pudimos retomarlos en las nuevas boutiques por las nuevas normativas, pero de todos modos lo mantuvimos en algunos aspectos. Siempre con las prendas colgadas, como con esta idea de fosilización. Bueno, referencias de los años 70, 80, 90, la simetría, el monocromático, lo monocromático, la simetría sale del modernismo. Aquí el principio era también de ir hacia algo que tenía que ver con el origen de la casa, pero era mucho más, entre comillas, tirado de los pelos, porque había muchas cosas en las que basarse, porque Lanvin en esa época, en los años 30, estaba en la vanguardia respecto a sus vestimentas, pero aunque él trabajara con el diseñador Gateau, por lo general, en sus boutiques y en sus casas eran cosas muy viejas, del siglo XIX, un poco abandonadas, o al menos un poco abandonadas, ¿sí? La manera en que abordamos este proyecto, que partimos de la idea del Art Deco y de lo que era contemporáneo en ese momento, y sobre cosas que exploran el límite de la ornamentación. Esta es la casa de Jean Lanvin, que está mucho más adornada. Estas son las referencias de la época, ¿sí? La casa de Jean Lanvin. Cosas que nos parecían más útiles para el diseño del proyecto y d'Auguste Perret. Esta es la casa que hicimos en Nueva York para Lanvin, y también la estructuración del espacio lo vemos bastante bien. Vemos que el perímetro existente era el límite del negocio, y lo que está en negro eran cosas que estaban presentes y de las que no podíamos deshacernos, como las columnas, las escaleras. Entonces creamos piezas en fila. Paso rápidamente estas imágenes y creamos estas piezas en fila con una ornamentación reducida al mínimo, pero con cierta presencia igualmente. Entonces tenemos los brazos de las columnas y también el techo, y trabajamos nuevamente sobre lo monocromático, pero con cambios de materiales que van a crear espacios diferentes con usos diferentes. Entonces, en la primera pieza tenemos piedra, luego tela, y para también que ayude con el sonido. Esas son las fotos de la boutique ya terminada, con estos elementos de tela
Bueno, y luego hicimos otras boutiques para l'enfant. Estos son elementos de muebles que siempre presentamos de manera independiente en 3D y que luego produjimos y realizamos para las boutiques. Esta es la boutique de Courrèges en California. Allí el espacio era muy complejo y el trabajo entonces de los planos fue muy complejos para repetir ciertas columnas de manera constante y para ver cómo trabajar esta reestructuración del espacio y para crear una identidad que corresponda a la nueva identidad, ¿sí?, que la marca quería crear. Y luego les voy a mostrar rápidamente 2 proyectos de hotel que hicimos recientemente. Este es un proyecto que hicimos en Antibes, en Francia. Fue mi primer hotel y la idea era era un proyecto muy delicado porque el cliente había comprado ese hotel, que era un edificio del 2009, y era bastante extraño porque era un poco la arquitectura francesa del 2009, pero había algo que era un aspecto general que habría podido ser un poco neomodernista, y entonces lo que hicimos fue mantener el volumen existente y limpiamos y sacamos todo lo de la fachada y del interior y rehicimos totalmente el interior y la fachada y también el exterior. Así que del edificio solo existe el volumen que reinterpretamos. Entonces el trabajo fue encontrar o crear una autenticidad sobre este proyecto nuevo. Entonces tuvimos referencias del Mediterráneo, pero mediterráneas en un sentido amplio. Buscamos incluso un poco más allá y esta es la maison, la casa de Pierre Soulages. Y aquí el trabajo que pueden ver es algo que usamos en el proyecto. Trabajamos sobre el crépi de Le Corbusier, que eran grandes, que no tiene nada que ver con este material de los años 80, ¿sí? De los años 80, que era algo un poco deprimente. Entonces yo le tuve que decir que yo quería esto. Entonces ellos proyectaron 3 veces más de cemento de lo que habían previsto. Entonces no entendían lo que yo quería, así que finalmente estuvieron muy contentos de que yo buscara este tipo de texturada. Acá pueden ver la piedra rota. Y les muestro un poco, solo para mostrarles el proyecto. Teníamos esos volúmenes que existían, que conservamos, a pesar de su... Sí, a pesar de cómo era, pero bueno, lo volvimos a vestir por completo. Acá vemos en el piso la piedra del norte de Italia, y en Suiza, en la región de Saint-Maurice, es lo que llamamos la piedra clivé, es decir, que está rota, partida, que tiene formas irregulares. Y trabajamos sobre los muebles y nuevamente vemos la mezcla y la juxtaposición de épocas diferentes para llegar a algo que pasa a ser algo evidente, pero que no necesariamente ha existido de esa manera. Así que vemos una mezcla de Lengret, de Corbusier, con la Casa Malaparte, con un techo diferente y con lámparas y mobiliarios que para algunos les va a recordar mucho más los años 30.
Acá diseñamos las lámparas, los sillones. Tenemos una serie de sillas también que recuerdan a la sesión de Viena, pero que se enmarcan en este contexto mediterráneo y soleado. Entonces, teníamos un presupuesto, en fin, cada cliente quiere hacer más del presupuesto que tiene, entonces como le propusimos trabajar mucho con madera, trabajamos con el plywood, con el contraplaqué, entonces esta madera es contraplaqué con barniz. Hacemos todos los ladrillos, se han hecho a medida y se hicieron para el pabellón exterior del restaurante, y las lámparas también fueron diseñadas para el proyecto. También trabajamos en vitro, que fue pedido a una sociedad, a una compañía francesa especialista en vitro, y también elementos un poco más pintorescos, como por ejemplo esta silla para el bañero. Este es el único elemento que nosotros no diseñamos. Sí, son esas sillas Tonet. Para el restaurante del interior queríamos crear algo que tenga que ver con una cantina de la Fundación de Arte en la Costa Azul. Entonces queríamos algo bastante austero, bastante duro, pero también bien muy formalista. Y el trabajo sobre ese texturado, digamos. También la sala de baño muy más decorativa de la que habíamos hecho en el proyecto anterior. Y esto es un pequeño pabellón exterior a la derecha, y estos elementos también de vitro y de ladrillos a medida que habíamos hecho para el proyecto. Y por último, el hotel que hicimos en París, que trabaja sobre una mezcla de referencias también, donde la referencia principal sería la Bedelhaus, respecto a la madera y a los colores. Es un hotel en realidad de 15 suites en París, en el barrio 10, donde había un edificio que existía, que había sido totalmente destruido por dentro, solo se había conservado la fachada y se reconstruyó todo el edificio por dentro. Había esto es la axonometría de una de las suites que estaba en el techo. Hubo un trabajo de dimensiones muy precisa, de planos, etc. Esta es la foto del proyecto. También diseñamos los muebles, como ese jarro no, que es de Mario Botta, y esta referencia a los años 60 y a Richard Neutra, con formas que recuerdan otras cosas y que tienen que ver más con los años 70, las formas geométricas, la laca, etc. Siempre hay esta mezcla de códigos y de épocas, de diferentes vocabularios, para poder crear una suerte de nuevo vocabulario, y que sea el vocabulario del proyecto, y que tiene el objetivo de crear una evidencia y que este proyecto sea algo evidente. Muchas gracias. Mariana, escenario, vamos a hacer unas últimas preguntas y después ya vamos para el cierre. Vamos a aguantar un poquito más y ya estamos terminando. Sí, bueno, no sé si querés ponerte el equipo. ¿Cómo ha trabajado este chico? Dios mío, la cantidad de obras que vimos. ¿Cuántos trabajos? Bueno, vamos a reducir un poco las preguntas, porque quizás ya hay muchas cosas que vimos que se fueron respondiendo a medida que veíamos la presentación.
En principio, una de las preguntas que surgieron es, haciendo tantos espacios para marcas de moda que tienen su impronta y su estilo propio, ¿cómo se maneja eso con la propia identidad tuya de arquitecto y de tu diseño? Bueno, en general, cuando una marca me contacta es porque está buscando un cambio. Está en una etapa de cambio, está en una transición, ya creó una identidad en su pasado, pero esa identidad se fue diluyendo o ya no existe. Entonces, cuando me contactan esas marcas es o porque quieren volver a recrear su identidad o porque fue comprada esa marca por otro y que fue comprada y quieren cambiar todo porque tiene un nuevo director. Su pregunta es muy interesante porque ustedes hablan de la identidad de la marca y de hecho los proyectos que vemos parecen obvios. Es eso la identidad de la marca. La identidad de la marca justamente no era eso, no tenía identidad ya esa marca para su proyecto arquitectónico. Así que yo llego y descubro, busco cuál podría ser esa nueva identidad. Dialogo, converso con la marca, hay procedimientos diferentes. Me gusta muchísimo trabajar primero yo, investigando, busco y luego me reúno para hacer proposiciones, propuestas. Pero la idea es encontrar algo que sea obvio. Perfecto. Otra pregunta es, venías haciendo bastantes boutiques de moda. ¿Qué desafío distinto fue hacer hoteles? Bueno, perdón. Creo que todos los arquitectos y los arquitectos de interiores, cuando hacemos un proyecto, todos nos llaman para hacer el mismo proyecto que ya vieron, ¿no? La gente no sabe que somos capaces de hacer otros proyectos o que tenemos ganas de hacer otras cosas. Yo tenía ganas de hacer hoteles, pero nadie me llamaba para hacer hoteles porque, bueno, obviamente veían solamente galerías y tiendas y, bueno, me llamaban para eso. No, entonces no podían saber. Tuve muchísima suerte de que este primer cliente se apoyara en mí, me llamara y me contratara para hacer su hotel. El desafío no es hacer algo cómodo, confortable. Lo que puede ser confortable para mí puede ser austero, ¿no? Había piedra en el piso, es algo duro, aunque hubiese alfombras. Pero bueno, tenemos que intervenir. Lo difícil era intervenir en un edificio que no era nuevo y que era algo que yo no hubiese jamás construido. Ese edificio 2009 estaba pintado con gris oscuro, con interiores oscuros, sin vida. No era lindo. Y partir de ahí para hacer algo nuevo, para encontrar algo que lo podía llevar hacia una nueva etapa. Otro hotel que empezó antes y que no pudimos terminar porque llevó mucho tiempo. Estamos haciendo un hotel en Bruselas para un grupo estadounidense. Está en una torre, es un proyecto que está en construcción, que empezó en 2020 y tal vez termine el año que viene, 2025. Es ese el primero en realidad. Y bueno, para terminar, quisiera preguntarte algo que se viene preguntando mucho. Acá hay muchos estudiantes de diseño también o diseñadores que están empezando su vida laboral. ¿Qué le recomendás a un joven diseñador para poder crecer en su trabajo?
Hagan lo que quieran, hagan lo que amen. Sí, es así, porque esto interpela otras preguntas que se han hecho en esta reunión. ¿Qué piensa usted de las tendencias contemporáneas? ¿Qué piensa usted de tal cosa? No tiene sentido esa pregunta. Uno tiene que hacer su propio camino. Uno tiene que buscar en uno mismo. Sí tiene que ser curioso, apasionado por muchísimas cosas, ver muchísimas cosas, pero lo que hacen los demás es para los otros que funciona. Uno tiene que buscar mirando lo que hacen los otros para no hacer lo mismo. Aunque hayan cosas que sean tendencia de la cultura general, del arquetipo general que todo el mundo va a repetir en una época, pero eso forma parte de una época. Estuvieron los pantalones pata elefante, los chupines. Bueno, era así esa época. Pero después fueron estrechos y ahora son de vuelta grandes. Eso responde a un contexto general en el que todos participamos en arquitectura, en interiorismo, en diseño. También hay arquetipos y cada uno debe hacer su propio camino con la cabeza vacía y el espíritu libre. Muchísimas gracias.